Hola, ¿cómo estáis? Hoy tenemos el enorme gusto de contar en Tell Me More About You con Jaime Camacho. Jaime es periodista, se graduó por la Universidad de Navarra y tras ello tuvo una magnífica oportunidad que es la oportunidad de ser trainee en el Consejo de la Unión Europea. Jaime ha desarrollado su carrera principalmente en Bruselas, que es la ciudad en la que actualmente trabaja. Y hoy tenemos el enorme gusto, como decía, de contar con él para que nos relate cómo ha sido su experiencia en el Consejo. ¿Qué tal, Jaime? Muchísimas gracias por animarte a compartir tu experiencia con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, ¿qué fue, Jaime, lo que a ti te motivó para dar el salto a Bruselas y estar a día de hoy haciendo una carrera profesional a nivel internacional? Pues lo que me motivó principalmente fue, yo estudié periodismo en la Universidad de Navarra y una de las asignaturas que tuve, que se llama Sistemas Políticos Contemporáneos, cubrió la Unión Europea, nos explicaron un poco el funcionamiento y demás, y me motivó bastante lo que escuché ahí, y desarrollé un cierto interés por la Unión Europea, por las instituciones, etcétera. La verdad es que en el momento no tenía mucha idea de cómo funcionaban, pero eso me animó a buscar oportunidades y oportunidades de prácticas en Bruselas y de dar el salto a esta ciudad. O sea, que no tenías nociones previas de toda la cantidad de No, prácticas que había y demás, ¿no? no. Fui bastante a ciegas y de hecho vine con la idea de aprender, de venir aquí unos meses y de aprender cómo funcionaban las instituciones aquí y qué era eso de la Unión Europea, ¿no? Muchas veces lo que trasciende es que existen las prácticas casi de la Unión Europea, ¿no? Que se asimilan a las prácticas de la Comisión, las prácticas del Blue Book, y sin embargo se omiten otras muy importantes como, bueno, quizá las becas Schuman, las del Parlamento Europeo, quizás son más conocidas, pero otras como el European Ombudsman o el Consejo o el Tribunal de Cuentas no se tienen tan en consideración. Y por eso mismo, la verdad es que tenía muchísimas ganas de entrevistarte para conocer cómo ha sido tu experiencia como Internal Communications Trainee en el Consejo. Pues mi experiencia, la verdad, fue súper positiva. Yo ya llevaba un tiempo trabajando en Bruselas de periodista y me apetecía mucho eso, dar el salto a las instituciones, ¿no? Entonces fue la manera de comenzar una carrera en las instituciones europeas, de aprender un poco más sobre la institución en cuestión, que era el Consejo de la Unión Europea, de cómo funciona pues la Secretaría General del Consejo, el Consejo Europeo, de cómo operan y demás. Yo lo conocía ya un poquito más de cerca porque lo había cubierto como periodista, pero me apetecía bastante verlo desde dentro, ¿no? Y la verdad que eso yo me desmontó completamente las ideas que podía tener anteriormente, que era verdaderamente pues, desde un outsider, ¿no? Y he visto el funcionamiento del Consejo como institución y verdaderamente lo recomiendo porque creo que además el programa de prácticas te ofrece una experiencia súper buena, tanto de aprendizaje como, bueno, de poner un poco en práctica lo que tú ya conoces. Genial, o sea que tú estabas en Bruselas y te planteaste, voy a Sí, presentar ahora mi candidatura, en este caso, no sé si presentaste para distintas instituciones o si ya fuiste directamente al Consejo. a mí el Consejo me llamaba mucho, obviamente me interesaba en general las instituciones europeas, pero yo conocía el funcionamiento del Consejo de la Unión Europea y me parecía interesante, ¿no? Junto con el Parlamento, bueno, decía co-legislador, tal, esto es un rol importante, ¿no? Entonces dije, venga, pues voy a aplicar. Apliqué a varias y entre otras al Consejo, sí. ¿Y cuál fue el proceso que tuviste que pasar para convertirte en trainee? Pues el proceso básicamente es el proceso de cualquier práctica en cualquier institución, que es mandar tu aplicación, tu formulario, tu solicitud. Y bueno, la verdad que el formulario me lo trabajé bastante, le eché muchas horas, se lo mandé a gente que había hecho ya las prácticas en el consejo o que habían hecho prácticas en instituciones para que me lo corrigieran. La verdad es que hablé con gente para saber un poco cómo eran las prácticas dentro y sobre todo para ver si, pues eso, si mi perfil podía encajar, si yo iba a poder tener algo, ¿no?, que aportar, porque creo que es muy importante eso, ¿no? El que tú tengas un perfil interesante, tener una experiencia profesional pues, que te avale, ¿no?, y académica para tú poder aportar algo a la institución en cuestión a la que tú apliques, en el caso del consejo, de mi experiencia profesional en el consejo. Entonces, básicamente eso es
eso es el proceso que seguí, el mandar la solicitud dentro del plazo y, por supuesto, habiéndola consultado con varias gente. Y yo había aplicado en varias ocasiones antes a otros procesos de otras prácticas en la empresa privada, también en instituciones europeas, y verdaderamente hace mucho la diferencia cuando tú le pones esfuerzo, ¿no? Le pones esfuerzo y cuidas la aplicación, notas la diferencia. Porque yo iba muy convencido de que me iba a ir bien porque sabía que me la había currado. Entonces, mandé la aplicación, la solicitud, y bueno, luego se pusieron en contacto conmigo diciéndome que me habían seleccionado. En el caso del consejo, la decisión se suele comunicar bastante pronto, o sea, como en 2 meses, una cosa así. Entonces ya sabía que me iba a poder incorporar al consejo. Qué bien, o sea que en este caso, en el caso del consejo, no ocurre, por ejemplo, como ocurre en la comisión, en la que tienes que ponerte en contacto con las, bueno, en este caso comunidades o con, bueno, direcciones generales. Aquí simplemente pues es pasar ese primer filtro que establecen ellos y tienes la aceptación o no aceptación, ¿no? O sea Que es la aceptación, y es verdad que luego tienes que pasar una entrevista, que no lo he comentado antes. Tienes que hacer una entrevista con la unidad para que obviamente pues te conozcan y ver si puedes encajar con ellos. Entonces sí, luego hay como una ronda de entrevistas, pero es una ronda para el puesto en el que te han seleccionado. Es decir, tú haces una entrevista y luego ya tienes la confirmación oficial donde se te piden los documentos y ya inicias lo que es el proceso, tu proceso de becario. Pero es verdad que antes eres preseleccionado y luego para la selección final tienes que pasar una entrevista. Lo cual, bueno, es a todas luces lógico, ¿no? Porque Sí. no es solo un perfil profesional el que buscan las instituciones, bueno, en este caso el consejo, sino que además hay una persona detrás de esa candidatura que, bueno, puede encajar o a lo mejor puede ser un perfil que interese más a otro tipo de unidad. Por lo tanto, estas entrevistas, que creo que también es necesario desmitificar un poco, no son a cara de perro ni nada por el estilo, sino simplemente pues para ver si esa persona encaja de la mejor manera posible dentro de un equipo de trabajo, ¿no? Y a mí lo que me parece interesante es que tú ya estás seleccionado para un puesto, preseleccionado para un puesto. Entonces, a ti ya te han dicho que vas a ir para la Dirección General X para el puesto de becario en esta unidad. Entonces tú sabes a lo que vas. Bueno, Jaime, ya sabes que desde IEPSO una de nuestras máximas es intentar contribuir a democratizar el acceso laboral a las instituciones de la Unión Europea. Y en este caso me gustaría pedirte un consejo de amigo, ese consejo que probablemente muchas de las personas que estén viendo este vídeo pues quisieran obtener, que es la de, ¿hay algún aspecto, alguna recomendación especial que quieras darnos para maximizar las opciones de éxito en este proceso? Pues así un consejo concreto no te sabré decir. Lo que sí que puedo decir es que antes de aplicar, de postularse a cualquier proceso de prácticas, creo que es importante pues, desarrollar tanto una experiencia académica como una experiencia profesional, que creo que ya lo he comentado antes, porque considero que es importante tener algo que aportar, ¿no? Allá donde vayas, sea la empresa privada, sea una institución pública, pero creo que incluso en una institución pública más, porque al final es un servicio público lo que se está prestando. Entonces creo que es muy importante que a la hora de presentarse a unas prácticas tengamos muy claro a qué vamos, qué podemos aportar, porque nuestra experiencia profesional y académica es un valor añadido para esa institución en concreto. Y bueno, yo lo que diría es eso, que hay que rodar antes de dar ciertos pasos y que bueno, que cada uno tiene sus tiempos. Eso me parece importante porque creo que cuando empiezas a postularte a procesos de prácticas, muy fácilmente puedes frustrarte en el momento en el que se te rechaza, se te dice que no. Entonces yo lo que querría es animar a la gente a que no se desmotive, que todo el mundo tiene sus tiempos, que igual aplicas la primera vez y te seleccionan, como igual tienes que esperar 1 año y medio y al final lo consigues. Entonces, si tú verdaderamente estás convencido de que ese es tu sitio, de que te hace ilusión, lógicamente, estás motivado y aparte tienes algo bueno que aportar a ese sitio, paciencia y todo llega. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo y además te agradezco muchísimo, Jaime, que hayas dicho esto,
porque las cosas muy pocas veces se consiguen de un día para otro y al final es necesario lo que dices de rodar y pues sumar distintas experiencias y no es cuestión de tener experiencia profesional, sino de saber, de salir un poco al encuentro de lo que ellos buscan en el perfil de la persona. Y pues francamente yo no conozco a nadie que no haya sido rechazado alguna vez en su vida, pues ya sea a través del ámbito más académico o del ámbito profesional, y hay muchas veces que trasciende a la mera meritocracia el ser rechazado. Hay veces puedes tener un perfil espectacular que si la persona que está evaluando, pues a lo mejor le pillas en el momento menos indicado, o a lo mejor pues por cualquier otro tipo de circunstancia, porque hay alguien que a lo mejor no tiene todas esas cosas que tú tienes, pero sí tiene algún otro pequeño detalle que llama más la atención, pues cualquier persona puede no ser seleccionada. Así que de verdad te agradezco mucho el consejo, Sí. Jaime. No hay Es que, importante. no hay que olvidar que el factor del azar creo que cuenta en cualquier proceso en la vida, tanto Así. laboral como de prácticas, como académico. O sea, el azar, el momento, el lugar, las circunstancias, creo que tienen mucho que decir. Entonces, quizá en ese momento concreto tú no das con el perfil o no encajas con lo que están buscando, pero quizá pasado un tiempo, cuando tú además ruedes más, consigas otra experiencia o te desarrolles de una forma o de otra, quizá sí que puede darse la ocasión. Claro, no estamos diciendo con esto pues que tengas que tener muchísima experiencia profesional, ni siquiera que tengas que tener experiencia profesional, porque hay veces que gente sin experiencia también consigue estas prácticas, pero sí darle un poco de tiempo, y hay veces que una persona se frustra con 24 años porque no le salen cosas, y la verdad es que estos procesos a veces son complicados y no siempre responden a criterios eminentemente objetivos de 1 más 1 son 2, sino que hay otros factores que también pueden aplicar aquí. ¿Por qué recomendarías, en tu experiencia, tú que lo has pasado, que lo has vivido, que además me consta que ha sido una experiencia muy enriquecedora, qué es lo que destacarías de las prácticas en el Consejo? Yo lo que destaco de las prácticas en el Consejo es que es una experiencia integral que te aporta tanto a nivel formativo como a nivel de experiencia profesional, ¿no? En el que tú puedes poner en práctica tus habilidades o tus conocimientos. Yo la verdad que aprendí muchísimo desde dentro, como he dicho, a través de sesiones, de viajes, de mentoring también, porque en el consejo se tiene un advisor que te guía durante tus prácticas. He aprendido mucho, he aprendido del funcionamiento del consejo y he aprendido también a seguir formándome como profesional, ¿no? O sea, al final, tanto tus compañeros como tu advisor, como las personas que se encargan de llevar esas prácticas, están pendientes de ti para que tú te sigas desarrollando como un profesional que quiere el día de mañana quizá trabajar para las instituciones europeas. Y aparte, la segunda vertiente que yo creo que tiene es la profesional puramente, porque creo verdaderamente que el becario forma parte del equipo, por lo menos así es como yo lo he visto, y creo que es algo que es bastante común dentro de las instituciones europeas, que lo que tú vas a hacer ahí va a hacer la diferencia. Es decir, no solo o sea, yo creo que puedes aportar, puedes aprender y puedes poner en práctica lo que tú ya conoces, hasta el punto incluso de enseñar a tus compañeros algo. En mi caso, yo creo que a mí se me seleccionó porque soy periodista y aparte porque tengo conocimiento en edición de vídeo y demás, y en ese momento en comunicación interna se quería pues mejorar e introducir más vídeos, tal. Entonces yo aporté eso, ¿no? Aporté mi conocimiento en edición de vídeo para poder sacar adelante ese proyecto. Entonces creo que desde luego, bajo mi punto de vista y en mi experiencia, formas parte del equipo al 100%. Y se puede considerar una experiencia profesional y formativa integral. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por todo lo que nos estás contando. Te agradezco una vez más el tiempo y la consideración que estás teniendo en compartir este ratito de tu tiempo libre con nosotros. Y hay una pregunta que siempre me gusta hacer a todas las personas que pasan por Tell Me More About You, que es preguntarte cuál es el mejor consejo que alguien
te ha dado en tu vida? ¿Cuál es ese que consideras de, vale, este consejo fue la bomba o ha estado muy presente a lo largo de mi vida? Y después también otra pregunta todavía más complicada. ¿Cuál sería el mejor consejo que tú pasarías a las personas que nos están escuchando, personas que muy probablemente quieren desarrollar su carrera en las instituciones de la Unión Europea? Pues el mejor consejo que me han dado para mi vida profesional ha sido de mi madre, que cuando obviamente estaba iniciando mi carrera profesional me dijo que si llamas a 10 puertas, una se te va a acabar abriendo. Entonces, se trata de intentarlo, de no desesperarse, de tener paciencia, porque al final todo acaba llegando y sobre todo creo que el trasfondo de ese consejo es de moverse, ¿no? De ser proactivo no solo en, pues eso, en tocar puertas hasta que alguien verdaderamente te encuentre y valore lo que tú tienes, sino también de seguir desarrollándote, ¿no? Profesionalmente. Y bueno, el consejo que yo daría, por supuesto, es este, porque a mí es el que más me ha servido, pero también que va un poco en línea de lo que ya he dicho antes, el de saber y ser consciente de que todo el mundo tiene sus tiempos y de que no es bueno compararse con nadie, ¿no? O sea, al final cada uno hace su camino y quizá a ti te toma más tiempo o menos que otras personas, pero eso no tiene que ser ni peor ni mejor, simple y llanamente. Qué bien, Jaime. Pues nada, nos lo apuntamos todo. Esos consejos de madre son súper valiosos. Así que lo seguiremos aplicando porque es sabiduría de la buena. Bueno, pues nada, Jaime, lo dicho, muchísimas gracias por animarte a compartir este tiempo con nosotros. Ha sido una entrevista muy agradable. Y nada, lo dicho, seguimos en contacto y para todo lo que te podamos ayudar, ya sabes que nos tienes aquí a tu disposición en Jepson. Gracias, Carlos. Un abrazo.